Las neurodivergencias no son superpoderes ni una tragedia. No todos nos vemos o sentimos que nos representa Sheldon Cooper. Verse representado es muy poderoso porque te dice no estás solo y no estás mal, no estás roto. Hola, soy María Andreina y esto es Voces Neurodivergentes, un espacio donde hablamos sobre neurodivergencia desde la empatía, la experiencia y la conversación honesta. En esta sección quiero abrir diálogos con profesionales y personas neurodivergentes sobre temas que nos inquietan, nos cuestionan y que no se conversan con suficiente profundidad. Hoy vamos a hablar de algo que puede parecer pequeño, pero realmente tiene un impacto enorme: la representación de la neurodivergencia en la televisión. Para esto me acompaña el psicólogo clínico Sebastián San Martín, con quien vamos a conversar sobre por qué la representación importa y qué efectos tiene en quienes la vemos. Sebastián, siento que en los últimos años se habla mucho más sobre inclusión y diversidad en los medios de comunicación, pero a veces no profundizamos en lo que esto significa realmente. Entonces, para partir desde la base, mi primera pregunta sería: ¿por qué piensas que la representación de la neurodivergencia en la televisión es importante hoy? Bueno, María, primero que nada, muchas gracias por la invitación a este espacio. Me parece una instancia importante, necesaria y que levanta cierta conversación que se hace cada vez más urgente para quienes nos dedicamos a la salud mental, para quienes conviven con neurodivergencia, para quienes tienen alguna neurodivergencia, más si estamos en esta época de la historia en que aparecen series, películas prácticamente todos los días y se juega mucho con la diferencia, con el diagnóstico de neurodivergente y lamentablemente no siempre desde los ángulos correctos. Y bueno, para responder esta primera pregunta hay que pensar que durante mucho tiempo las diferencias fueron pensadas como un problema, como algo que se debía corregir o incluso esconder. Y eso con el tiempo generó ciertas narrativas limitantes sobre lo que significa ser autista, tener TDAH o vivir con cualquier otra condición neurodivergente. Y ahí es donde aparecen estos personajes televisivos caricaturescos como el genio excéntrico o en el otro lado un personaje más trágico. Y a pesar de que aún hay mucho por mejorar en este aspecto, hoy esto ha evolucionado harto. Hay mucha más conciencia de que estas son formas legítimas de experimentar, de pensar, de sentir el mundo. Y no son solo defectos a corregir. Entonces, la representación en pantalla importa porque todo eso que no se nombra ni se muestra prácticamente no existe. Y además de mostrarlo, que ya es provechoso, se puede construir con eso. Ya no existe solo como concepto de discurso biomédico o en ciertas creencias del estigma, por decirlo así, y se vuelve mucho más inclusivo. En la representación valida la experiencia y permite que una persona neurodivergente se vea reflejada sin tener que encajar en los ya tan abundantes moldes neurotípicos. Pensando ya no solo en lo social, sino también en lo personal, porque una cosa es hablar de representación en abstracto y otra muy distinta es lo que pasa cuando alguien se sienta frente a la pantalla y se reconoce o no en lo que ve. ¿Qué impacto puede tener en una persona neurodivergente verse representado en una serie o programa de televisión? Bueno, hay que partir entendiendo que la televisión, el streaming, las redes sociales o cualquier otro medio donde hayan contenidos audiovisuales son un espacio central en la producción de cultura y construcción de sentido común, de conciencia, de realidad. Verse representado es muy poderoso porque te dice no estás solo y no estás mal, no estás roto. Así que muchas personas neurodivergentes pudieron haber crecido sintiéndose extraños, inadecuados, eh, sin entender por qué el mundo funcionaba de manera tan diferente para ellas.
Ver un personaje que comparte tus experiencias claramente puede ser un primer paso para aceptarte, para entender que no hay algo mal en ti, solo tienes una forma diferente de procesar las cosas. Aparte, que es algo que gracias al internet se ha dado mucho, genera comunidad. De repente se crean ciertos lenguajes que se comparten en estas comunidades, hay referencias y sobre todo hay mucha validación. Y para personas neurotípicas también puede ser una fuente de conocimiento, de empatía y comprensión genuina. Ahora, también sabemos que no toda representación es necesariamente positiva. Muchas veces los personajes están construidos en estereotipos muy marcados o en una única forma de ver la neurodivergencia. Y esto lo digo porque no todos nos vemos o sentimos que nos representa Sheldon Cooper o no todos nos vemos como el Dr. Sean Murphy de El Buen Doctor. Entonces quisiera preguntarte, ¿qué riesgos ves cuando la representación se queda solo en estereotipos o en una única forma de ser neurodivergente? Bueno, el principal riesgo me parece es que esto se transforme en una nueva forma de discriminación, que se perpetúen estas narrativas dañinas, porque cuando la neurodivergencia solo se representa desde las imágenes comunes y desde el estereotipo, que ahí ya serían las típicas. Las altas capacidades cognitivas, que esa es ya la favorita del público, el retraimiento y el personaje ya indefenso, víctima, trágico. Esto solo reduce experiencias muy complejas a meras caricaturas. Las neurodivergencias no son superpoderes ni una tragedia. Se corre el riesgo de generar definiciones equívocas y dañinas. Y con eso es inevitable que por parte de la gente neurodivergente se genere una comparación constante. Y esto obviamente puede venir en sentimiento de inseguridad, de culpa, sensación de fracaso y una autoexigencia para lograr lo que estos personajes en la tele están logrando. Si alguien no encaja en el estereotipo, se invalida la experiencia. Al final es eso. Además, se perpetúa la idea de que la neurodivergencia solo es válida cuando es útil o es entretenida, no como una forma legítima de ser. En la psicología sabemos que no hay dos subjetividades iguales, incluso dentro del mismo diagnóstico. Si pensamos entonces en avanzar, más allá de criticar lo que está mal, me gustaría imaginar cómo puede verse algo mejor. ¿Qué elementos debería tener una representación más respetuosa y diversa de la neurodivergencia en la televisión? Esta pregunta está súper interesante y da harto para opinar. Pero si me preguntan a mí, principalmente que el desarrollo del personaje dé un espacio a la complejidad, que sea un personaje con contradicciones, con deseos, con fallas, que tenga vínculos y sobre todo que tenga una historia para atrás, que no sea solo un checklist de síntomas, sino alguien que vive sus procesos como cualquier persona desde su subjetividad, sus formas de expresarse y sus formas de sentir. La experiencia sensorial y emocional real. Segundo, que no estoy tan al tanto si es que esto está sucediendo, pero es una súper buena idea, me parece, tener consultores neurodivergentes en las producciones. Que las historias sean contadas con estas personas, no solo sobre ellas. Esto lleva al tercer punto, que es tener en cuenta el contexto. Algo que muchas veces para gente que es neurotípica o que en su familia no existe alguien neurodivergente, desconoce. ¿Cómo responde el entorno a esta persona? ¿Cómo la acompaña? ¿Cómo la violenta en diferentes situaciones de la vida? Mostrar que el sufrimiento no está, no está en la neurodivergencia, en verdad, sino en este mundo, en este alrededor que no logra adaptarse.
Y para cerrar con algo más personal, porque puede que haya una persona viendo este episodio y piense, eso que muestran no soy yo, o yo no me parezco a lo que sale en pantalla. Si una persona neurodivergente está viendo contenido y siente que lo que ve no lo representa, ¿qué te gustaría decirle? Mira, bonita pregunta. Y no hay nada de malo en no sentirse reflejado. La ficción, le hemos dado demasiado poder a la ficción y esta no define la experiencia humana. Le diría que su forma de estar en el mundo es válida, aunque muchas veces no lo parezca porque no sale en cierta serie o en cierta película o no encaje en alguna etiqueta. Y que el trabajo más importante no es encontrarse en la pantalla, sino construir un relato propio, uno donde sus diferencias no tengan que justificarse para existir. Si algo no te representa, significa que faltan estas historias, falta tu opinión, faltan más voces, más matices, porque la experiencia de toda persona también merece un espacio para ser contada. Y bueno, la creación de contenido está cada vez más a la mano, no se necesita tanto, hay muchas herramientas. ¿Por qué no hacerlo uno mismo? Sebastián, muchas gracias por estar acá y por abrir este tema con tanta claridad y respeto. Si este tema resonó contigo, te invito a compartir este episodio y a seguir construyendo espacios donde la neurodivergencia se vea y se hable desde la diversidad real y la empatía. Esto fue Voces Neurodivergentes. Nos vemos en el próximo episodio.